Hola, buen día. Pues hoy iniciaremos con la simbología básica acerca de los dispositivos eléctricos y electrónicos. Como ayer vimos, un símbolo es la representación estandarizada de un elemento, los cuales vamos a utilizar en planos y diagramas. Los símbolos pues representan aparatos o componentes y esta representación pues tiene que ser clara. Por tanto, los símbolos tienen que responder a una serie de características. Entre ellas, deben ser sencillos y estar dibujados de una forma clara para que cualquier persona los pueda interpretar. Esa es una de las características. La segunda es, un símbolo debe representar un solo elemento y dicha representación no debe dar lugar a dudas. Otro es, tienen que ser fáciles de dibujar independientemente de la persona que realice el dibujo y de la complejidad que pueda tener dentro del plano o del diagrama. En pocas palabras, todo apunta a que deben de ser sencillos. Pues bueno, con estos planteamientos, con estas características de los símbolos, nacieron las primeras normas internacionales que justamente buscan estandarizar, acá como lo muestra en el dibujo, es decir, que todas cumplan ciertas reglas para que no haya problemas de interpretación. Estas normas formalizan el uso de los símbolos gráficos y las reglas generales del sistema alfanumérico a seguir para identificar aparatos, diseñar esquemas de circuitos y montaje de instalaciones, dispositivos y aparatos eléctricos y electrónicos, pues como se dejó de tarea investigar algunas de esas instituciones que estandarizan o normalizan la simbología, pues aquí tenemos esas y algunas otras. La primera es la DIN. La DIN es la que rige a Alemania. Como Alemania tiene un gran impacto tecnológico, pues también muchas veces es muy utilizada en Europa o también aquí en México en empresas tanto europeas como bueno, también de toda Europa, las alemanas. Las ANSI, que son la American National Standard Institute, que tiene que ver con Estados Unidos. La IEC, nosotros estaremos viendo esto, la internacional. También está la ABS, que es la británica. La IEEE, que es el Instituto de Eléctricos y Electrónicos de Ingenieros. La ASM, la NEMA. El punto es que hay diferentes normas que estandarizan la simbología eléctrica y electrónica, también mecánica. Lo que vamos a ver es de que realmente los símbolos son semejantes entre dichas normas, no iguales, pero sí tienen mucha similitud. Pues bueno, este va a ser un poco lo que estaremos cubriendo referente a la simbología eléctrica y electrónica. Veremos los componentes pasivos, los componentes activos de electrónica digital, unos símbolos de instrumentación y también componentes genéricos eléctricos. Bueno, todo esto, como dice aquí, nos va a servir para consultar el diseño y la interpretación de diagramas, esquemas de estos dispositivos. Primeramente, ¿qué es un componente pasivo y qué es un componente activo? Pues bueno, es una clasificación que se le da a los dispositivos electrónicos en base a su funcionamiento. Es decir, los componentes activos son aquellos que pueden modificar la señal eléctrica, o sea, pueden amplificarla o controlarla. Estos generalmente son llamados semiconductores, que son como diodos o transistores. Y bueno, hay una infinitud de componentes activos. Por ahorita solo quiero que sepan que hay componentes activos y componentes pasivos. A lo largo de sus asignaturas los irán conociendo. Si no mal recuerdo, es el siguiente semestre cuando van a empezar a trabajar con componentes activos. Aunque me imagino que han estado trabajando con algunos como los diodos y todos esos, pues esos son componentes activos.
porque después van a ver que con ellos van a poder controlar la señal eléctrica. Por ejemplo, con un diodo pueden controlar el paso o no de la corriente. Bueno, y a diferencia de los componentes activos, tenemos los componentes pasivos, que son aquellos que no tienen capacidad de modificar la señal eléctrica y generalmente son los encargados de conectar a los diferentes componentes activos. Ejemplos de ellos pues, son todos los cables, los contactos, etcétera, pero en resumen o se resumen en las resistencias, capacitores y bobinas. Entonces, ¿qué son los componentes pasivos o activos? Pues son componentes electrónicos y así es como se maneja la clasificación de acuerdo a su funcionamiento. Perdón. El primer componente pasivo que veremos y que ya lo han de conocer, es la resistencia eléctrica. Hay tres tipos comunes de resistencias eléctricas y uno se puede decir que es especial. Bueno, dentro de los tres tipos más comunes está la resistencia fija, la resistencia variable y la resistencia ajustable, y cada una de ellas tiene un símbolo eléctrico que representa en los esquemas electrónicos. Adicional a esto tenemos resistencias especiales. Pues empecemos a conocer estos símbolos. Primero la resistencia eléctrica fija, que es la que ya conocen. Pues para empezar, por ejemplo, el sistema NEMA, que es una asociación de los que se menciona al inicio, que se encargan de estandarizar la simbología, y también la IEC, pues cada uno de ellos lo representa de diferente manera. Por ejemplo, algunos representan la resistencia eléctrica con un rectángulo, algunos con una serie como de zigzag. Pero bueno, nada más quiero hacer notar que a veces difieren un poco la simbología, pero realmente son muy similares, ya que nos dan alguna idea de su constitución física. Bueno, y aquí quiero hacer un paréntesis. Cuando yo les hablo de resistencia eléctrica, pues ustedes se imaginarán alguno de esos tipos que están abajo. Pero realmente no siempre es así. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con electrónica estudiantil, por así decirlo, de baja potencia también. Pero realmente la resistencia eléctrica forma parte de diferentes y múltiples maquinarias y dispositivos, que es lo que quiero dejar claro en este paréntesis. Por ejemplo, si yo les mostrara este diagrama, pues ustedes se pueden imaginar un enchufe, el cable, un interruptor, y aquí la resistencia que indica, pues se estarán imaginando, pues, como anteriormente dije, como alguno de estos tipos de resistencia. Pero la realidad es que este diagrama forma parte de un esquema eléctrico de una plancha doméstica. Entonces, cuando destapen la plancha, pues van a ver que esta es la resistencia, esta como U que se encuentra aquí, adentro está la resistencia, que difiere mucho, bueno, aquí está el diagrama y la imagen, que difiere mucho a la percepción que nosotros teníamos de resistencia eléctrica. Entonces, este es otro ejemplo. Este es un motor y esta es una resistencia que a veces le llaman de frenado o puede ser en serie, etcétera. Bueno, el punto es que es una resistencia. Igual ustedes se pueden imaginar la resistencia pues pequeña, pero realmente no es así. Es una resistencia de frenado. Estas resistencias hay de múltiples tamaños y de múltiples formas. Por ejemplo, la de atrás ya se ve que es como de 1 metro. Entonces, a lo que voy con este paréntesis es de que muchas veces ese símbolo, por ejemplo, en este caso de resistencia y de cualquier otro símbolo, puede ser que en la realidad física sea un componente diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados. Y aquí, siguiendo con la resistencia fija, si nosotros vemos el diagrama de alguno de estos dispositivos que tenemos o de uso doméstico,
vemos que su resistencia difiere mucho a las que estamos acostumbrados. Por ejemplo, esta es la resistencia de la cafetera, esta es la resistencia de este horno, esta es la resistencia de este calentador. Entonces, y también hay muchas resistencias que vamos a estar trabajando y que todavía no conocen. Nosotros estamos habituados a este tipo de resistencias, pero hay otras, por ejemplo estas que son de tarjeta de circuito impreso, de montaje superficial. Bueno, continuando con los símbolos eléctricos, estamos, y después de este paréntesis, que en resumen es, muchas veces esos símbolos representan componentes de diferentes formas o tipos, pero su función es la misma, eso sí tiene que quedar claro. Su tamaño, su fisionomía puede variar, pero la función es la misma y se representan con el mismo símbolo. Bueno, entonces continuando con los componentes pasivos y con las resistencias, ahora vemos el otro tipo de resistencias, que son las variables y ajustables. Aquí vemos igualmente de la parte izquierda la forma de representar una resistencia variable y de la parte derecha otra forma de representar la resistencia variable. Generalmente la forma izquierda es la forma que lo representa la Unión Europea y la forma derecha es como lo representa pues América. Nosotros y en general más por la influencia de Estados Unidos. Bueno, y otra es la resistencia ajustable y del otro lado el potenciómetro. Pues primeramente, igual se han de preguntar cuál es la diferencia entre una resistencia variable y ajustable. Pues primero, la ajustable son las resistencias ajustables y como su nombre lo indica son para mantener un ajuste de un valor que desconocemos o un ajuste de un valor que no podemos obtener usando resistencias de valor fijo. Y esto es importante, a diferencia de las variables, las resistencias ajustables normalmente se ajusta una sola vez y ya no se vuelve a tocar más. Como ustedes saben, los valores de las resistencias son limitados. Es decir, comercialmente solo vas a encontrar resistencias con valores, por ejemplo, hay de 1, de 1.2, de 1.8, etc. Si quisiera un valor de una resistencia de 1.35 ohms, no lo voy a encontrar, entonces tendría que comprar una resistencia ajustable. Entonces esta resistencia la ajusto a ese valor y ahí la dejo en mi tarjeta o en el circuito que vaya a hacer. Tanto resistencias variables como ajustables pues pueden variar su valor. La diferencia es de que el ajustable en su aplicación generalmente es porque se va a ajustar ese valor, por eso es su nombre, y ya no se va a cambiar. O se va a estar ajustando o moviendo muy pocas veces. Como su nombre lo indica, pues es para ajustar. A diferencia de las resistencias variables, igual estas van a poder modificar su valor, pero estos cambios van a estar constantemente. Por ejemplo, en las perillas para subir o bajar el volumen o alguna otra variable, ellas son resistencias variables o potenciómetros también. Como aquí lo indica, también se llaman potenciómetros. Y esas son más para sintonizar. Entonces, si ven la diferencia, ¿no?, entre una resistencia ajustable y una resistencia variable. La variable va a estar constantemente, la vamos a estar variando para ajustar. Más bien, constantemente la vamos a estar variando para poder obtener, no sé, el sonido o la variable deseada. Y pues bueno, vuelvo a mostrar los símbolos de las resistencias, que son muy parecidos. Bueno, y aquí mostramos los tipos de resistencias variables. Ustedes, me imagino, o si no, lo verán en las siguientes asignaturas. Estos son algunos tipos de resistencias variables. El típico es el potenciómetro. Hay potenciómetros multivuelta, como son estos que dan mucho más vueltas, son más precisos. Estos son multímetros lineales. Los multímetros pues tienen una forma circular y también su cambio es exponencial, no es lineal, a diferencia de estos. Es decir, si yo le doy una vuelta, pues aumento 1 ohm.
Si le doy otra vueltecita, esperaría que cambiara a 2, pero no, va a cambiar como a 10 o a 100. Su cambio va a ser exponencial. Bueno, y como ven, para empezar, fíjense en el modo de ajustar. Cuando los conozcan en físico, estos van a tener que ajustarlos con un desarmador muy pequeño. Quiere decir que pues es para ajustar, para hacer movimientos finos, a comparación de estos que pues es con la mano. Aquí tú lo agarras y le das vuelta. Aquí tienes que utilizar algún desarmador muy fino. Bueno, y también existen símbolos de resistencias especiales. Estas resistencias son especiales porque van a cambiar su valor de resistencia en función de alguna otra variable. Esta puede ser temperatura, corriente, voltaje, luz, etc. Por ejemplo, en el caso de la luz tenemos el fotorresistor, como su nombre lo indica. Foto hace luz a fotón, y fotón son las pequeñas partículas que forman la luz en sí. Pero bueno, chiste que el fotorresistor, como aquí lo indica, tenemos dos símbolos diferentes. Es una resistencia que depende de la luz. Al aumentar la intensidad de la luz, decrece la resistencia. Es decir, si hay mucha luz, al aumentar la luz, decrece. Si hay mucha luz, va a haber poca resistencia. Bueno, y estos tienen usos, por ejemplo, aquí ven la resistencia de luz variable y lo conectan a un LED. Pues este circuito muy sencillo es, si hay mucha luz en el ambiente, el LED va a prender intensamente. No, estoy al revés. Si hay mucha luz en el ambiente, imagínense que es de día, entonces el LED no va a prender. Pero si imagínense que no hay mucha luz, es decir, si es de noche, lo que va a hacer este circuito, y para ello utiliza esta resistencia de luz variable, si es de noche va a prender. Entonces, pues esa es una aplicación de este tipo de resistencias. Otro tipo de resistencia es el varistor, que es una resistencia que depende de voltaje, es decir, si a las terminales de esta resistencia yo le conecto un voltaje bajo, su resistencia va a ser poca, pero si yo le conecto un voltaje bajo, su resistencia va a ser muy grande. Pero si yo le conecto un voltaje alto, su resistencia es muy pequeña. Bueno, y para no ser largo, el punto que este comportamiento de esta resistencia variable me ayuda para proteger circuitos. Imagínense que llegara una alta tensión y yo tuviera aquí en el elemento protegido un dispositivo muy sensible que se puede quemar. Es decir, imagínense que trabaja con 100 volts y que le llegan 200. Entonces, si le llegaran 200, pues se va a quemar. Entonces, lo que hace este varistor es, si como le llegan 200, es decir, un voltaje muy alto, funciona como una resistencia. Entonces, su resistencia, al incrementar el voltaje, va a bajar su resistencia. Entonces, es decir, se va a cortocircuitear por el momento en que llegue el voltaje alto. Entonces, al cortocircuitear, toda la corriente y el voltaje que quiera llegar al elemento sensible, pues se va a ir por el varistor y se va a quemar en vez del elemento protegido. Bueno, todo esto tiene ciertas restricciones, pero nada, es dar una idea. Otro símbolo de una resistencia variable son las resistencias que van a variar y son especiales en función de la temperatura. Es decir, si yo lo caliento o lo enfrío, su resistencia va a variar. Y hay dos tipos de comportamiento. Hay unas que si las caliento incrementan su resistencia, es decir, a 10 grados centígrados voy a tener un ohm, a 20 grados
centígrados voy a tener, no sé, 3, 4 ohms, o sea, va a incrementar. Y hay otras que al contrario, si yo tengo 1 grado centígrado, pues tengo 1 ohm. Y si yo tengo 20 grados centígrados, no sé, tengo 0.5 ohms. Bueno, el punto es de que hay de los dos comportamientos, como lo indica así, aquí, de coeficiente térmico negativo o de coeficiente térmico positivo. Y esta es su curva de comportamiento, que después se tienen que familiarizar con las curvas de comportamiento, que son muy típicas para describir el comportamiento, de los dispositivos eléctricos y electrónicos. En resumen, acerca de la resistencia eléctrica, pues hay resistencias fijas, resistencias variables y ajustables, son muy similares, pero tienen su diferencia, y las resistencias especiales. Pues bueno, hasta ahorita hemos cubierto lo que viene siendo de los componentes pasivos, las resistencias, y ahora continuaremos con el siguiente elemento pasivo, que es el inductor, o algunos también lo conocen como la bobina eléctrica. Y bueno, la simbología de los inductores o de las bobinas eléctricas es la siguiente. Igual vemos que hay dos representaciones. Generalmente es más común que la van a encontrar así, como unos pequeños arcos. Muy raramente, posiblemente en Europa, las pongan así. Algunos otros la ponen así, un rectángulo, y dentro ponen una I de inductancia. En el caso de si fuera una resistencia, ponen una R, y así sucesivamente. Para un capacitor ponen un C. Pues bueno, ¿qué es un inductor? Los inductores o bobinas eléctricas son componentes pasivos que tienen un cierto número de vueltas, que introducen una inducción magnética en un circuito eléctrico para producir flujo magnético o para reaccionar mecánicamente a las variaciones del flujo. Su simbología, como les comentaba, por ejemplo, este es el otro símbolo de la inductancia, es un rectángulo, me equivoqué, es con una L. Y bueno, estos son algunos ejemplos físicos de lo que representa estos símbolos. Al final son cables enrollados. Aunque por ejemplo en estos que se ven como unos cilindros, dentro hay cable enrollado. Igual de estos rectangulitos, igual de este que pareciera ser una resistencia. De dentro debe de haber algún tipo de conductor enrollado, porque esa es la esencia de un inductor. ¿Ok? Bueno, y este es el símbolo que se muestra abajo de un inductor sencillo, o que le llaman de núcleo de aire. Pero un inductor, como les dije, es un cable enrollado. Se puede estar simplemente enrollado en el aire, o puede estar enrollado dentro de un... No, puede enrollar a diferentes componentes. O sea, dentro puede haber algún otro tipo de material. Por ejemplo, y aquí nos indica el símbolo: inductancia con núcleo ferro-cube, inductancia con núcleo de fierro y silicio, etc. Y estos son sus componentes. Lo que quiero, como mencioné, es de que vayan dándose una idea de que, por ejemplo, ya si ven este tipo de símbolos, es decir, de un inductor con estos arquitos, pues ya vayan diferenciando que es un inductor. Y ya, por ejemplo, si ven algún otro aparato, algún otro seña como estas líneas punteadas o esta línea, pues quiere decir que el núcleo es diferente. Es que se vayan familiarizando con la simbología. Al igual que las resistencias variables, también tenemos los inductores variables, como ven. Pues este es un ejemplo físico de un inductor variable. No son comunes, nada común, tal vez solo en laboratorio. Antes se ocupaban para los equipos de sintonización, ya no son tan comunes. E igual, pues le das dando vuelta y va cambiando la inductancia bueno, este es un inductor de motor eléctrico. Igual, ven, pues igual se representa con la misma simbología con los de estos arquitos. Pues bueno, ahora pasaremos a ver
el otro elemento pasivo, que es el condensador eléctrico o capacitor. Igual, son componentes pasivos que consisten en dos o más superficies conductoras separadas por un dieléctrico, y por eso el símbolo pues, hace mucho a su descripción: dos o más suficientes conductores, es decir, puede tener dos placas. Entonces por eso hacen la representación de esta manera, como en este caso son condensadores o capacitores no polarizados, es decir, no importa cómo los conectes, como la resistencia, y por eso hace representación a dos placas, el cual almacena eléctrica y bloquea el paso de la corriente continua y permite el paso de la corriente alterna hasta un grado que depende de su capacidad y de su frecuencia. Esto lo verán o lo estarán viendo en las siguientes asignaturas, el funcionamiento como tal del capacitor. Algunos ejemplos físicos de estos capacitores. Igual, como ven, pues hay una gran variedad de capacitores y al final se representan con alguno de los símbolos que son muy similares entre ellos. En los capacitores hay que notar que sí hay tanto polarizados como no polarizados. Para los capacitores con polarización o polarizados se representan de esta manera, con un más, o también en este caso, por ejemplo, de un condensador electrolítico. Estos son condensadores electrolíticos. Como ven, hay de diferentes tamaños. El azul ya tendrá unos 15 centímetros de largo, ya es una capacitancia pues demasiado grande. Y como muestra aquí en el dibujo de la derecha, ellos tienen polarización. Como ven aquí, de dos maneras. Generalmente lo representan con una terminal más larga y la otra con terminales de diferente tamaño, algunas más largas, algunas más cortas, y también en el dibujo con algún tipo de serigrafía. En este caso dibujan un menos, quiere decir que es la terminal negativa. Y también, por ejemplo, están los de tantalio, que también son polarizados. Como ven, también sus terminales son una más larga que otra, y también, como notamos aquí en la izquierda y como en las figuras, se le pone un más a la terminal positiva en este caso. Y también existen condensadores del tipo variable, como es este caso, que también no son comunes ni comerciales como tal, sino ahora sí, como dicen, que sobre pedido. Bueno, ahora pasaremos a ver lo que es un interruptor, interruptores y pulsadores. Igual se ha de preguntar, ¿y cuál es la diferencia entre un interruptor y un pulsador? Pues el pulsador es un operador eléctrico que cuando se oprime permite el paso de la corriente eléctrica, y cuando se deja de oprimir lo interrumpe. A diferencia del interruptor, es un operador eléctrico cuya función es abrir o cerrar un circuito de forma permanente y permanece así hasta que lo volvemos a accionar. Es decir, uno tendrá que mantenerlo presionado para prender o apagar lo que quiera, y el otro con oprimirlo solo una vez se queda prendido, y hasta que lo vuelva a oprimir se queda apagado. Y aquí voy a mostrar algunos ejemplos de interruptores y pulsadores. Estos son, por ejemplo, si ven aquí, este es un pulsador, es decir, el pulsador generalmente trae un resorte, como es este caso, lo presiono y al soltarlo se regresa, como es también este caso de la parte inferior. Este también, estos son, como ven, su nombre lo indica, son pulsadores. Estos de acá son interruptores. Este es el de cola de rata. Si le doy hacia un lado, ahí se queda hasta que lo vuelva a regresar. Igual este tipo de interruptor, este igual de cola de rata, y aquí tenemos diferentes tipos. Este es un pulsador redondo, normalmente abierto, es decir, igual con que lo tengo que mantener presionado si quiero que se active o si quiero que se mantenga activo. Igual estos, los pulsadores que ustedes imagino que ya conocen, aquí hace énfasis desde que es un pulsador
Normalmente abierto, cuando es de color negro es normalmente cerrado. Bueno, y hay muchos, pues, por ejemplo aquí está este negro que dice cerrado, que es normalmente abierto. Este es un pulsador de diferente color. Aquí está un microinterruptor, así lo dicen, de final de carrera. Bueno, y hay infinidad de pulsadores e interruptores. Es la página que les mostré ahorita. Y pues bueno, aquí ya se muestran algunos de ellos. Y como se mencionó, pues hay normalmente abiertos y normalmente cerrados, tanto pulsadores como interruptores. Bueno, y aquí cabe mencionar que los tipos de pulsadores o interruptores existen mucho, pero generalmente se diversifican en la forma en que tienen para accionarse. Aquí hay algunos, por ejemplo, este se acciona con un interruptor o fin de carrera. Este es lo mismo, o sea, se acciona de la misma manera, pero este tiene dos contactos, uno normalmente abierto y uno normalmente cerrado. Este es con un temporizador, este es con un interruptor térmico, este también es con un interruptor térmico, este es con un interruptor de nivel o de fluido. Vamos a ver algunos de ellos. El interruptor de fin de carrera, generalmente así se muestra físicamente. Algunos de ellos pueden ver que son de uso industrial, o sea, de uso rudo. Y se le llama de fin de carrera porque generalmente se ponen al final del trayecto de alguna máquina. Por ejemplo, para abrir o cerrar cortinas automáticas, pues se pone uno al final del recorrido de la cortina. Entonces cuando está abriendo la cortina automáticamente, llega y se podría decir que oprime esto y cierra, y al cerrar ese contacto manda la señal a la computadora, digamos, y la computadora lo que hace es apaga el motor y ya apaga la cortina, digamos. Bueno, este es el que generalmente van a estar trabajando, que es como más estudiantil. Y este, como ven, tiene dos contactos, como lo muestra aquí. Al cerrarse o al presionar sobre el interruptor de carrera, que es este, o sobre el interruptor, algún contacto se va a abrir y otro se va a cerrar, y el otro es el común. Bueno, estos son interruptores térmicos, es decir, generalmente lo usamos para proteger circuitos. ¿Qué pasa cuando hay un cortocircuito? Pues se empieza a calentar los conductores. Entonces, este interruptor es sensible a esa variación de temperatura, y lo que va a hacer es se va a abrir o se va a cerrar, dependiendo de cómo sea el circuito. Si es cerrado y al aumentar la temperatura, o de crecer la temperatura, dependiendo del tipo de interruptor, pues se va a abrir. Si es abierto, pues se va a cerrar. Y estos son algunos tipos. El interruptor de nivel o de fluido, como lo muestra aquí, pues el simple que tienen todos en su casa, que lo que hace es que cuando llega a un nivel, lo que hace es el nivel del agua cierra el contacto y va a cerrar la llave, o va a apagar la bomba, lo que sea. Bueno, y también pues hay diferentes tipos, en la industria también van a encontrar más. Y su simbología, como ven, pues es muy representativa, es muy gráfica del funcionamiento que tienen. Bueno, hasta ahora hemos visto los elementos en azul. Yo los voy a invitar y les voy a dejar un archivo que es este, en el cual se van a poder ver los diferentes elementos que faltan, que son muy sencillos y que están en este archivo que se los voy a dejar, que se llama Simbología Eléctrica y Electrónica, y están todos los faltantes. Aquí vienen otros tipos de interruptores con diferente tipo de accionamiento. Por ejemplo, el Dual Inline Patch o el Deep Switch, como lo conocen.
Y la intención de este documento es de que le den una ojeada, no se lo tienen que aprender, y que busquen al menos 5 de ellos que les llame la atención en internet. No siempre los van a encontrar, y también van a encontrar una multitud de representaciones físicas para un solo símbolo, pero su funcionamiento tiene que ser el mismo. Pues vienen diferentes, tanto de cables, conectores, etcétera. Y bueno, es para que le den una ojeada. Fusibles, contactos, por ejemplo, de cables y conductores eléctricos. Estos pues no es necesario que los busquen, pero por ejemplo, nada más que lo vean. Esto, que imagino que ya lo conocen, es cruce de líneas sin conexión. Se puede representar así o así con un arquito. Si se conectan, pues se representa cruce de líneas con conexión, se representa con un punto o de esta manera, etcétera. Líneas con 3 conductores, es la línea y 3 rayitas, una línea indicando el número. Pues bueno, hay muchos y hay una infinidad. Inclusive yo no estoy familiarizado con muchos de ellos. Sin embargo, sí se tiene que crear un conocimiento y sentido común crítico que te permita al menos tener una idea de a qué es lo que se refiere ese símbolo ya en un sistema mecatrónico, en una máquina. Pues podría... Entonces se los dejo y ustedes pues busquen al menos 5 de estos. Les recomiendo sobre todo en que esto no es parte del objetivo de la materia, pero es muy útil para su asignatura, buscar qué es un polo y qué es un tiro y los tipos de conmutadores. Aquí indica unos, por ejemplo, este dice que es un polo doble tiro, es decir, single. Bueno, un polo doble tiro, aquí es un polo doble tiro, diferente simbología. Este es conmutador doble, doble polo doble tiro. Entonces, esto sí, yo les recomiendo, no es obligatorio, pero es una alta recomendación, que lo busquen. Y de algún otro que les llame la atención, pues estos yo imagino que ya lo conocen. Y bueno, regresando, como les mencioné, es para que se vayan haciendo un criterio cuando tengan que interpretar diagramas o planos. Hay una cosa que sí quiero hacer notar. Se tiende a confundir luego entre el fusible y la resistencia, porque sus símbolos son algo similares, pero por ejemplo Europa la resistencia lo representan así como un rectángulo. A veces le ponen una R dentro, otras veces no. Pero por ejemplo, esta es la resistencia y el que está arriba es el fusible. Entonces sí hay una diferencia. En América la resistencia sí es en zigzag y el fusible es de esta manera. Entonces eso es como otro paréntesis, nada más este símbolo que se tiende a confundir. Y bueno, en las siguientes sesiones estaremos cubriendo los componentes activos. Activos de la electrónica digital, que los estarán viendo en sus próximos semestres y trabajando con esos dispositivos, y algunos símbolos eléctricos de instrumentación y eléctricos en general. Pues los objetivos de estas siguientes sesiones no es de que te los aprendas de memoria. Como lo mencioné, a lo largo de las diferentes asignaturas los irán aprendiendo. Sí hay que conocer los símbolos básicos y creando un sentido común que nos permita interpretarlos y diferenciarlos, y también dibujarlos, que eso al final de las presentaciones será el trabajo a entregar. ¿Y qué más? Entonces, ese sentido crítico me refiero a esto. Si yo les pusiera este diagrama, que no se los mencioné ahora,
pero al menos ya tienen una idea, ¿no? El primero, ¿a qué se refiere? Bueno, el primero es algún tipo de resistencia, ¿no? ¿Están de acuerdo? Y el de abajo es algún tipo de bobina o de inductor. Entonces, ese es el sentido crítico que quiero que vayan generando, que al menos ya sepan diferenciar o más o menos qué tipo de símbolo o de dispositivo me está queriendo decir este símbolo. Entonces, como mencioné, ese es un termistor, que después los verán, que es otro tipo de las resistencias especiales que varía de acuerdo también a la temperatura. Y el segundo es un inductor ajustable. Igual, eh, por ejemplo, si ven este, este diagrama, pues este es, como les mencioné, este es un tipo de fusible, pero este es un fusible seccionador. Es decir, que se puede interrumpir. Y es un poco diferente a estos fusibles que son fijos. Pues bueno, esto sería todo por hoy. Mañana estaré subiendo una otra presentación y también posiblemente mañana o el lunes mostrando el trabajo que hay que entregar. Gracias.